Bueno, aquí tienen un video adicional que les va a servir para como una orientación, pues en la parte de la unidad 2 que tiene que ver con la representación, ¿no? Obtención y representación de datos. Entonces, vamos a ir avanzando y esto desde luego pues queda a disponibilidad de ustedes allí en la plataforma de Classroom. Entonces, una de las maneras de presentar gráficos, de presentar datos es a través de cuadros y gráficos, como les había dicho antes. Supongamos que tenemos esta tabla que está allí. Lugar de origen, de dónde provienen los estudiantes. Tenemos 4 posibles lugares: Barquisimeto, Maracay, Apure y Valencia. Y el número de estudiantes en cada sitio sería 1500, 500, 200 y 100. Si eso lo representáramos en un gráfico, sería aproximadamente como este gráfico que aparece en la parte de abajo, ¿verdad? Sobre el número de estudiantes representados en el eje vertical y en lugar de procedencia o de origen en el eje horizontal. Podemos ver claramente cómo hay una barra más grande que corresponde a los estudiantes que vienen de Barquisimeto. El gráfico transmite inmediatamente la idea, ¿verdad? El gráfico transmite la información de una manera más rápida que la tabla. Ustedes se pueden ver, claro, en la tabla uno veía el 1500 sobresale, pero al presentarlo gráficamente como que se resalta la situación y se hace más evidente aún. Ahorita porque el 1500 es suficientemente grande, más grande que los otros, pero puede haber un momento en que las cifras sean muy parecidas y es más difícil diferenciar una frecuencia de la otra. Además, el gráfico, en el caso de los gráficos de barra, este que dice histograma es realmente un gráfico de barra, no es un histograma. Hay que corregir eso. Es un gráfico de barras, no es un histograma. Detalle ahí. Es un gráfico de barras. Bueno, el gráfico de barra se pueden presentar varias características en un mismo gráfico. Por ejemplo, si tuviésemos, digamos, la matrícula, ¿verdad? La matrícula del régimen anual, la matrícula de EUS y la matrícula del componente docente. Para 3 años diferentes, yo podría graficar para cada año esas 3 características. Entonces tendría un gráfico como el que se presenta allí. Tiene 3 barras en el 2001, 3 barras en el 2002 y 3 barras en el 2003. Obviamente, la característica que resalta más es la de la matrícula de EUS, ¿verdad? Que está allí en morado. Es una manera, pues, de presentarlo y de hacer ese resalto. Se hace que los datos se impresionen un poco más cuando se presentan de manera gráfica. También puede ser barras apiladas. En este sentido, puede verse que la matrícula de EUS queda como en el centro, pero es el color más que ocupa mayor volumen, porque esa es una barra tridimensional. Es una manera también de presentar esos mismos datos de los 3 años, 2001, 2002 y 2003.
Pero la barra, así como la pudiéramos presentar en forma, digamos, normal, podemos presentarla también, así como se pueden presentar las barras más comunes, que es de forma vertical, pudiéramos también presentarlas en forma horizontal. Fíjate que estos dos gráficos que tienen allí, es la población de 15 años y más por grupo de edad del estado Amazonas. En el primer gráfico está en forma vertical y en el segundo gráfico está en forma horizontal, pero son los mismos datos. Solo que en la forma horizontal pareciera como que resalta un poco más porque las barras tienen una mayor longitud. Entonces pareciera que está resaltando más. Bueno. Entonces, ese gráfico de barra puede también presentarse de esas dos maneras, con barras verticales simples o con barras horizontales simples. Cualquiera de las dos funcionan, pero siempre hay que tener en cuenta que debe cumplir con la normativa para presentar los gráficos, tener su número del gráfico, tener el título del gráfico, tener el cuerpo del gráfico y donde va la fuente, que es el pie del gráfico. Eso es importante que se respete siempre. Otra manera muy común de representar datos es utilizando especialmente las variables cuando son cualitativas, ¿no? De tipo nominal o de tipo ordinal. Se acostumbra a utilizar los denominados gráficos de torta, ¿verdad? O gráficos de sectores. En este caso tenemos allí el estado civil. Las categorías serían solteros, casados, divorciados y viudos. Y la frecuencia que presenta es en porcentaje, en este caso, 23%, 61%, 7% y 9%, ¿verdad? De los personas que tenían esos estados civiles. Ahora, claramente se ve que, perdón, estos no son porcentajes. Estos son, a ver, 23, 83, 84. No, sí, son los porcentajes, correcto. Son los porcentajes y luego se presentan en el gráfico de sectores divididos. Cada categoría de la variable su correspondiente sector. Por ejemplo, los casados, que son el 61%, es la mayor parte de los entrevistados. En este caso, se supone que fueron algunas personas que se entrevistaron. También puede ser datos provenientes de algún registro administrativo. Pero ahí diríamos, bueno, que los casados es el mayor porcentaje, 61%. Después 23% solteros, 9% de viudos y 7% de divorciados. Ahora, ¿cómo se divide esto? ¿Cómo se asigna cada sector del círculo a los datos? Para eso generalmente se utiliza un transportador y se realizan reglas de 3, ¿verdad? Así, si yo quiero asignar una parte del sector, ¿verdad? Del círculo a los solteros, bueno, yo debo transformar ese porcentaje que decía que eran 23%, yo lo debo transformar en grados y luego hago la distribución en grados dentro del círculo. De modo que ese 23% yo lo que hago es una regla de 3. Vamos a ver si la podemos dibujar aquí. Una reglita de 3. Una reglita de 3.
Con una regla de 3 yo tendría así. Yo digo, yo sé que el 100%, ¿verdad? Todos los estados civiles, vamos a denominarlo así, 100%. El 100% de los estados civiles corresponde a toda la circunferencia, que son 360 grados. ¿verdad? 360 grados. El 100% corresponde a 360 grados. Es decir, todo el porcentaje es equivalente a todo el círculo completo, ¿verdad? A los 360 grados. Eso significa que si yo quiero asignar un porcentaje de 23%, entonces si 100% me representa 360, entonces 23%, ¿verdad? 23%. ¿Cuánto me representa? ¿Cuánto me representa? Bueno, no sé. Entonces establezco una interrogación, ¿verdad? No sé cuánto es. No sé cuánto es, no sé a cuánto significa. No sé cuánto equivale en grados. Entonces la idea para yo poder saber ese 23% a cuántos grados equivale, yo debo hacer el despeje de esa X en la regla de 3. Y es precisamente lo que está allá arriba, ¿verdad? Al despejar la X, me queda que la regla se resuelve multiplicando en cruz, ¿verdad? Y dividiendo entre el que queda solo. Es decir, 23 por 360, aquí está. 23 por 360 dividido entre 100. Es decir, la X se resuelve así. La X sería, voy a dividir el que queda solo. El que queda solo es el divisor, 100. Y en el numerador va el producto cruzado de los que sí están allí, ¿verdad? Es decir, 23 por 360. 23 por 360. Sí, más o menos. O sea, medio garabatico ahí, pero sí se entiende. A 23 por 360 entre 100, eso me da el despeje del valor de X. ¿Cuánto dio eso? Eso dio finalmente que la X correspondía a 82 grados. 82 grados. ¿verdad? Entonces, ahí está resuelto. Si 100% equivale a 360 grados, 23% ¿a cuánto equivale? ¿A cuántos grados equivale? X, no sabemos. Entonces, la X se despeja haciendo el producto de 23 por 360, ¿verdad? 23 por 160 entre sí, dividido entre 100, y eso al sacar, al efectuar la operación da 82 grados. Significa entonces que la cantidad de grados del círculo que yo voy a asignar a la categoría de solteros es 82 grados. Es decir, algo así, algo que va desde 0 hasta 82 grados. Ese sector ahí azulito, esos son 82 grados, de 0 a 82 grados. Ese es el equivalente a los solteros. Fíjense que es más o menos equivalente al 23% que aparece allá abajo, en el círculo. En el círculo. ¿Verdad? Más o menos esta parte de acá, que me abarca 23%. Ese es más o menos equivalente a eso que ubicamos con el transportador. Y de esa manera se ubican los otros. De esa manera, si yo quiero transformar 61% en grado, pues hago lo mismo. Hago 61 por 360 dividido entre 100 y el resultado es 220 grados. Esos 220 grados
Vienen siendo todo este gran sector de acá. Todo ese gran sector de acá que me está evidenciando que este 61% es equivalente a 220 grados. ¿Sí? Bien. Lo otro es ver los divorciados. Divorciados son 7%. ¿Cómo lo hago? Bueno, igualito. Multiplico 7% por 360, lo divido entre 100 y el resultado es 25 grados. Y esos 25 grados es ese pedacito que está ahí. Ese pedacito ahí. ¿Verdad? Ese pedacito. Igualito para el otro. Se hace el mismo procedimiento y se asignan los grados del círculo, ¿verdad? De la circunferencia. El círculo o circunferencia. De esa manera se reparten los grados de la circunferencia entre cada una de las categorías de la variable. De manera que no es tan difícil, es cuestión de practicarlo, ¿no? Y van a tener posibilidades de hacerlo. Otro tipo de gráfico muy interesante que suele apreciarse en algunas publicaciones son los denominados pictogramas. Los pictogramas son gráficos que utilizan un símbolo asociado con el tema que se quiere transmitir, pero procurando que ese símbolo tenga alguna equivalencia desde el punto de vista del tamaño con el valor que se quiere transmitir. Por ejemplo, fíjense allá arriba, en la parte de arriba, a la izquierda, dice estudiantes en la Escuela de Educación UCB desde el 98 hasta el 2000, 3 años. Y entonces la cantidad de estudiantes se simboliza con un estudiante sentado en un pupitre allí, ¿verdad? Y se dice que ese estudiante sentado en el pupitre equivale a 1000 estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, para 1998 significa que habían 5000 estudiantes. Para 1999 había 7000 estudiantes. Para el año 2000 había 6000 estudiantes. De igual manera, el otro gráfico, el de la derecha, es un gráfico en el estado de Amazonas indicando matrículas según municipio. Y aparecen los 7 municipios del estado: Río Negro, Manapiare, Maroa, Autana, Atures, Atabapo y Altorino. El símbolo es también un estudiantico sentado en una sillita allí y equivale a 2000 alumnos. Entonces ustedes pueden ver como en el Altorinoco habría aproximadamente unos 3000 alumnos, porque aparece el símbolo más la mitad de un símbolo, o sea, 3000. En Atabapo habría algo más de 3000. En Atures habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 por 2, 36.000 y más o menos un cuarto que vendría siendo 500, como unos 36.500. Luego en Autana, muy parecido al Torinoco, como aproximadamente 3000. En Maroa, quizás unos 500, es casi un cuarto. Manapiare, como más o menos unos 2250, por ahí uno y un cuarto. Y en Río Negro, aproximadamente como en Maroa, unos 500. Un cuarto pues de los 2000. Esa es la manera de transmitir información mediante pictograma. Es otra forma de presentar información gráficamente. Hay otro gráfico famoso que es el gráfico, perdón. No, en este momento lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco las distribuciones de frecuencia y cómo se pueden construir una distribución o una tabla de frecuencia o una distribución de frecuencia. Hay dos cosas, ¿no? Una tablita de frecuencia con valores simples de la variable, que es lo que uno denomina un rol de frecuencia, o una distribución de frecuencia
o donde la variable esté agrupada en intervalos. Es lo que se llama distribución de frecuencia propiamente dicha. Entonces, supongamos que tenemos estos datos ahí. Lo primero que pudiéramos hacer con estos datos es ordenarlos, de menor a mayor o de mayor a menor. O sea, haciendo una ordenación de esos datos, podríamos tener esta tabla que aparece, ¿no? Desde donde el menor valor es 18 y el mayor valor es 38. Entonces vamos a ir, los hemos ordenado en forma creciente, desde 18 hasta 38. Aquí en total hay 6, 8, 48 datos en total. Los tenemos ordenados. Una vez que lo tenemos ordenado, es más fácil agruparlo en una, o bien en un rol de frecuencia, o bien en una tabla de frecuencia. Entonces vamos a ver cómo pudiéramos ordenarlos en un rol de frecuencias. El rol de frecuencia. Fíjense, ¿qué hacemos? Lo primero es la información, el dato, el valor de la variable. Lo colocamos en una primera columna, desde el menor valor que tengamos hasta el último. Claro, aquí yo estoy mostrando apenas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Pero hay más de 11 valores, porque van desde el 18 hasta el 38. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hay 21 valores de la variable. Allí, desde el número 18 hasta el 38. Sin embargo, aquí yo estoy mostrando, pues, desde el 18 al 28 y punto suspensivo, porque quiere decir que va hasta el 18. Entonces, ¿cómo se construye el rol? Bueno, agrupando los valores de la variable y la frecuencia. Si viéramos la tabla que está atrás, ¿verdad? Donde estaban ordenados, veríamos que el número 18 aparece una vez, el 19 3 veces, el 20 aparece 2 veces, el 21 aparece 3 veces, es la frecuencia, pues el 22 aparece 3 veces, el 23 7 veces, el 24 5 veces, el 25 6 veces, el 26 2 veces, el 27 3 veces y el 28 2 veces. Si después de eso yo quisiera agregarlos en intervalos, yo pudiera definir, por ejemplo, de 18 a 21, de 22 a 29. Y aquí los tenemos, al lado derecho, ¿no? Tenemos el intervalo de 18 a 21, de 22 a 25, de 26 a 29 y de 30 a 33. Son intervalos que tienen 4 valores de amplitud: 18, 19, 20 y 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32 y 33. Entonces lo que voy a hacer es, a cada uno de esos intervalos yo debo colocar el número de elementos que caben en él. Por ejemplo, de 18 a 21, en el rol de frecuencia vemos que de 18 a 21 hay 1 más 3 más 2 más 3. Es decir, hay 9. Entonces en ese intervalo hay 9. De 22 a 25, en el rol de frecuencia veo que hay 3, 7, 5 y 6. En total 21. Esa es la frecuencia que viene para acá. De 26 a 29, bueno, sumo todos los que hayan de ahí hasta 29, tendría 2 más 3 más 2 serían 7, y 3 más que hay hacia adelante que aparecen ahí, pero son 10 en total. Entonces de 30 a 33 hay 10 datos. Entonces si los encierro en llave, eso, cada una de esas llaves me hace alusión a uno de esos intervalos. Bien, vamos a finalizar esto aquí, esta primera grabación, y voy a, de esta primera asesoría, o de este primer video para esta continuación de la asesoría, y luego continuamos trabajando con las distribuciones de frecuencia.